En el momento en que se dio la captura del personaje de más alto calibre, fue el momento más álgido de las relaciones. Recordemos. Entre el ejército y el presidente. Así es. Correcto. Ojo, porque Así acuérdense que hubo un grupo de Así generales es. que fueron encabezados por Luis Crescencio Sandoval correcto. Así es. con el presidente López Obrador para decirle, presidente, no dejemos solo a Cienfuegos porque mañana vienen por todos nosotros. La juez que terminó quitando su propia sentencia a General Cienfuegos lo dijo muy claro. Fueron razones políticas Claro. de alto nivel. Esta liberación de este general, de quien tenemos todo un proceso abierto por el cual fue sentenciado o iba a ser sentenciado, se frenó, se echó para atrás, no porque faltaran pruebas, se echó para atrás porque alguien de muy arriba, y entiéndase presidente a presidente, no hay más arriba, terminaron diciendo, ni a ti ni a mí nos conviene. Cienfuegos, con mucha inteligencia, tenía guardadas pruebas para decir, Claro. lo que yo hice y que me quieren imputar a mí, yo no lo hice solo, lo hice con el señor de acá y de esta agencia y de esta otra agencia y de esta otra agencia. Y el otro tema que esta semana inundó, pues los medios, las redes, todo lo que se puede hacer es esa singular aparición, para mí innecesaria, del general Salvador Cienfuegos, este general que fue secretario de la Defensa en tiempos de Enrique Peña Nieto, priista, y que pues ya pasando al sexenio de López Obrador, pues terminó siendo pues detenido en Estados Unidos, no en México, en Estados Unidos, acusado de protección organizado, todo lo que le pueden achacar a una persona que tiene que ver con una acción pues que sacudió al país porque nunca un secretario de la Defensa de México había sido imputado y encarcelado en territorio norteamericano. Algo que de una u otra manera tensó mucho estas relaciones y terminaron pues prácticamente Estados Unidos liberando al general Cienfuegos. Que no nos confundamos, por favor, porque la gente dice, no, es que finalmente no le encontraron nada, finalmente todo era una falsificación, no hay pruebas. A ver, leamos bien, ni siquiera la letra chiquita, la grande. La juez que terminó quitando su propia sentencia a General Cienfuegos lo dijo muy claro. Fueron razones políticas Claro. de alto nivel. Es decir, transparentó la juez diciendo esta liberación de este general, de quien tenemos todo un proceso abierto por el cual fue sentenciado o iba a ser sentenciado, se frenó, se echó para atrás, no porque faltaran pruebas, se echó para atrás porque alguien de muy arriba, y entiéndase presidente a presidente, no hay más arriba, terminaron diciendo, ni a ti ni a mí nos conviene. Quizá el general Cienfuegos, con mucha inteligencia, tenía guardadas pruebas para decir, Claro. lo que yo hice y que me quieren imputar a mí, yo no lo hice solo, lo hice con el señor de acá y de esta agencia y de esta otra agencia y de esta otra agencia. No sabemos, pero algo pasó que para justificar ese excarcelamiento y regreso a México de general Cienfuegos, lo que el gobierno del presidente López Obrador prometió es que aquí sería procesado. Es correcto. Y lo que de verdad ocurrió es que aquí fue exonerado. Y no tardaron ni un mes en hacerlo. Ni un mes. Y quedó exonerado. Y luego incluso se le puso una presea y se le dio una condecoración. Y bueno, ya ahorita en el colmo del asunto es que reaparecen las primeras filas de el segundo piso de la Cuarta Transformación, en donde la presidenta Claudia Sheinbaum nos dice que bueno, viene porque fue director de la escuela. Tiene que estar. De la escuela militar, y tiene que estar como todos los demás. Alejandro. Muy interesante. También en el país vecino se cuecen habas, como dicen. Y recordemos cómo funciona el sistema judicial. Este caso lo llevaba, hasta donde recuerdo, una corte en Las Vegas, un fiscal específico que estaban haciendo investigaciones totalmente independientes para ver el trasiego de la
y cómo estaban. Y este operativo lo llamaron, tenía el código El Padrino, porque finalmente todos The daban, Godfather. sí, todos decían en las grabaciones que tenían, pues necesitaban o decían los que andaban pasando la droga y los que estaban operando que necesitaban todo pasarlo por El Padrino, ¿no? Y asumieron que El Padrino era Cienfuegos. Así es, era Cienfuegos. En ese momento, y para dar un poquito más de detalle, Ramón, a lo que dices, se emite esta aprehensión en contra del general Cienfuegos, y incluso tiene que salir William Barr, que era el procurador general, a decir, a mí ni me preguntaron, ¿sí? A mí ni me dijeron. Pero salió a los fiscales que estaban diciendo, este informe estaba en su mesa, se lo dijimos 3 veces. Es decir, también reveló las pugnas que se encuentran en Estados Unidos dentro del Deep State. Dentro del Deep State. Todos hemos entendido las pugnas que existen en el FBI contra la CIA y que ahorita pues están más fuertes que nunca con este desmantelamiento que está haciendo Donald Trump de la CIA. Pero efectivamente nos dimos cuenta que en Estados Unidos también los acuerdos al más alto nivel existen. ¿Y qué sucedió? También se reveló como dices, en el momento en que se dio la captura del personaje de más alto calibre, fue el momento más álgido de las relaciones. Recordemos. Entre el ejército y el presidente. Así es. Correcto. Ojo, porque Así acuérdense que hubo un grupo de generales que fueron encabezados por Eusebio Sandoval Así es. con el presidente López Obrador para decirle, presidente, no dejemos solo a Cienfuegos porque mañana vienen por todos nosotros. Y quizá tenía razón. Quizá. O quizá tendrá razón. Claro. Rodrigo. Bueno, ¿no les parece curioso que la semana en que reaparece Cienfuegos, Donald Trump designa como titular de la DEA a Terence C. Cole? ¿Quién es Terence C. Cole? Un personaje que realizó operaciones especiales de la DEA en México y que al momento de la detención del exsecretario de la Defensa Nacional, Terence C. Cole era el número 2 de operaciones especiales de la DEA en este país. La DEA fue quien armó el expediente del general Cienfuegos y lo armó con 2 brazos. Primero, con las declaraciones del exfiscal de Nayarit, Edgar Beitia, alias El Diablo, que el Distrito Este de Nueva York, la Corte del Distrito Este de Nueva York, desclasificó su expediente y ahí podemos ver que había una abierta protección del padrino al H2. Y 2, la DEA también puso sobre la mesa las comunicaciones que había entre el secretario de la Defensa Nacional y el cártel del H2 y su líder, el Patrón. El Patrón, que por cierto, un personaje que fue ultimado en una operación especial de la Marina, no del Ejército, en Nayarit, donde vemos esas imágenes impresionantes que desde un Black Hawk contra una casa. Una casa, dando vueltas. Son imágenes importantísimas de lo que ha sido la guerra contra el... Y aquí, ¿cuál es el tema con el general Cienfuegos? Recordemos que antes del gobierno de López Obrador, todas las operaciones especiales de alto nivel se realizaban a través de la Marina. Incluso se llegaba a decir, la Marina ya trabaja más para Estados Unidos que para México. Sobre todo porque Estados Unidos, las Fuerzas Armadas en general y la Marina Americana y las agencias no tienen varios sexenios de no confiar en la Secretaría de Defensa, que dice que está infestada de protectores y todos se recargaron en la Marina porque generalmente los secretarios de Marina, los últimos 3 o 4, han sido gente que han sido adiestradas, educadas, etcétera, en escuelas norteamericanas. Y eso va mi siguiente punto. Este conflicto o competencia o disputa entre la Marina y la Sedena. Sedena acusada de protección a ciertos cárteles, Marina trabajando para Estados Unidos. Y en ese momento álgido del conflicto, algunas fuentes federales le dijeron a la prensa mexicana, a ver, Marco Antonio Ortega Siu, quien era el encargado de operaciones especiales de la Marina y que fue el encargado de neutralizar al H2, le dijo a los norteamericanos que el cártel del H2 era protegido por la Secretaría de la Defensa Nacional, pero también por la Secretaría de Gobernación de Miguel Ángel Osorio Chong y por el CISEN, que en ese entonces también era controlado por Miguel Ángel Osorio Chong. Es decir, la historia de colusión del organizado con la política no empezó con López Obrador.
Claro viene que no. desde mucho antes. Y segundo, no olvidemos el expediente Ayotzinapa que mancha la imagen de Cienfuegos. Cienfuegos, recordemos, el propio Alejandro Encinas, número 2 de la Secretaría de Gobernación de Andrés Manuel López Obrador, señaló: el ejército, que en ese momento seguía las órdenes de Cienfuegos, participó activamente en la desaparición de los estudiantes e incluso los llevaron a los cuarteles militares de Guerrero. A ver, no olvidemos la parte importante de por qué nunca se pudo resolver Ayotzinapa. Porque pasaba por el área de defensa en lo que era la zona de Iguala Guerrero, una zona que en un tiempo fue comandada por el general Cienfuegos. En los tiempos en los que la heroína era rentable. En los tiempos en que la heroína era rentable y que se creó el llamado cártel de la heroína, que era el de entonces. Claro. Sí. Alejandro. Lo que queda claro es que, a ver, recordemos quiénes fueron los presidentes que al final perdonan al general Cienfuegos. Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador, de este lado y demás. Es decir, el combate a las es un tema tan profundo que no le queda de otra al presidente Donald Trump de generar esta espectacularidad en su ataque contra estas organizaciones terroristas, porque el problema es tan profundo en el que se incluyen agencias norteamericanas, pero también agencias mexicanas. Y este caso es un caso, como bien dices, entre la Marina y la Defensa, entre la DEA y el FBI, entre Donald Trump y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que yo creo que es por eso que veremos cuestiones muy espectaculares y declaraciones muy fuertes de Trump, que solamente van a tratar de alimentar esta narrativa que él tiene, que es: ya los agarré, ya tengo a los soldados en la frontera, ya fui y lo maté, ya me entregaron, veremos si es el gobernador o no. Recordemos que después de la detención de Cienfuegos y de su exoneración, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó cortar toda cooperación, específicamente con la DEA, pero también limitar toda la cooperación con el Iniciativa resto de Mérida. agencias de A ver, inteligencia no olvidemos norteamericanas. algo. Aquí lo dijimos, y ahí están los videos para que lo revisen. La DEA, cuando empezó a subir el envío de, propuso un escuadrón especial binacional entre la Fiscalía Mexicana y la DEA. Ujú. Y vinieron a pedir 12 elementos más, 12 elementos americanos y 2 elementos mexicanos, para hacer un cuerpo elite que fuera a detectar, no a detectar, ya estaban detectados, a combatir y a destruir esos laboratorios de que hasta ahora los han destruido. Así es. Sí. ¿Y qué fue la respuesta que recibió la DEA del gobierno de López Obrador? No solamente no vamos a aportar los 12 que dijimos, vamos a retirar 6 u 8 de los que ya están ahorita operando. Es decir, Claro. lejos de incentivar la cooperación, López Obrador, con obviamente el apoyo de cierto grupo de Es generales correcto. de la Secretaría de la Defensa, cobraron venganza de la afrenta Cienfuegos, que yo insisto, los generales Cienfuegos no, a ver, en este mundo de este tipo de complicidades, nada es gratuito. Claro. Si Cienfuegos tuvo la capacidad para poder lograr, haya sido como haya sido, salir de su problema en Estados Unidos, Creo que nadie lo ha hecho. ser regresado, Sí, claro. casi con un usted disculpe, Sí. y la juez nomás diciendo, bueno, pues yo lo que quieren que les diga, si es una cosa acá Sí. arriba, es evidentemente porque Cienfuegos, nada tonto, debió tener suficiente información que por lo menos real u ópticamente involucraba a personajes Es americanos, llamadas telefónicas, videos, de las cosas que él trató cuando era secretario de la Defensa, Claro. muy delicadas, y decir, bueno, está bien, ustedes me llevan pues, yo hice mi chamba, ustedes dicen que era colusión, yo digo que era una Riego forma la pólvora, de mantener claro. tranquilo, pero si ustedes dicen que lo mío es colusión, pues yo voy a decir que lo de ustedes también es colusión, y aquí ¿Quiénes están las eran los pruebas. coludidos? Y yo cierro mi participación con este comentario. ¿Por qué Claudia Sheinbaum defiende a capa y espada al general Cienfuegos? Porque está completamente obligada. Y para muestra, veamos lo que se publicó en la jornada esta semana, donde un general dice: la Secretaría de la Defensa Nacional está preparando una nueva ley de seguridad interior, repitiendo lo mismo que se intentó
publicar en el sexenio de Enrique Peña Nieto y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación la echó para atrás porque no contaba con los parámetros constitucionales válidos, bueno, ahora se está Pues sí. buscando regresar. Ya Y hay. lo único que el único mensaje que se envía con eso es decir, el ejército sigue teniendo el control político del asunto de seguridad en México, aunque se quiera empoderar a García Harfuch, aunque le den el tema de coordinación de inteligencia. Yo creo, cerrando este segmento, que hay un factor que va a ser muy disruptivo en esta siguiente etapa, y es ese factor García Harfuch. Sí. Yo creo que García Harfuch, dentro de su esquema que tiene para hacer lo que quiere hacer, está teniendo problemas con la Secretaría de Defensa, porque sienten en la defensa y quizá también algunas gentes de Marina y algunas instancias de inteligencia que está abarcando, vamos a ponerlo así, figurativamente hablando, que le está haciendo al Elon Musk, ¿sí? De la defensa. Es decir, metiéndose a A dar manazos. dar manos Claro. a todo el mundo, y quizá esas inquietudes ya llegaron a la presidenta. Vamos a ver qué sucede. Por lo pronto, pues estemos atentos, porque sin duda alguna en lo que viene de estas organizaciones terroristas, el color verde olivo aparecerá por ahí en el horizonte.